Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Bien, continuamos con la serie termodinámica para ingenieros. Hoy les voy a hablar de la segunda ley para sistemas, tanto para sustancias puras como para gases ideales. Este es el video número 58. El contenido, esta va a ser la última clase de este módulo teórica. Los videos que vienen después de este van a ser solamente de ejercicios. Y tengo que decirles que este video es particularmente importante porque representa, para poder haber llegado a este video, necesitamos hablar de los 57 videos anteriores. Entonces, eh, todos los conceptos que hemos hablado, todas las cosas que hemos explicado, se necesitaban para empezar este tema. Y este tema es particularmente importante porque lo que divide a la termodinámica teórica, donde son condiciones ideales y todo esto, en este momento, a partir de ahora, deja de ser y vamos a empezar a introducir situaciones que son reales, pero para haber podido llegar hasta aquí necesitábamos recorrer todo ese camino. Entonces, es un video muy especial. El contenido ciertamente es denso y puede ser largo este video, eh, pero es gratificante estar en este momento porque les voy a poder hablar de situaciones reales y explicar cosas que como ingenieros estamos constantemente batallando. Entonces, eh, los invito a que se metan en este contenido, en que espero que disfruten la presentación que les he preparado y que puedan ustedes sacar el mayor provecho de este contenido. Bien, comenzamos. Bien, les voy a comenzar el contenido hablándoles de la desigualdad de Clausius, que no es lo mismo que el enunciado de Clausius. La desigualdad de Clausius dice, todo proceso cíclico, para todo proceso cíclico se cumple que la integral cerrada de la división entre el delta de Q entre T es menor o igual que cero. Aparece este delta de Q, aparece así y no diferencial de Q porque el calor es una variable que depende de la trayectoria. Entonces no la podemos escribir como una diferencial exacta, ¿ok? Entonces, eh, leo y explico, cumpliéndose la desigualdad si el proceso es irreversible y la igualdad si es reversible. Se considera, la desigualdad de Clausius se considera como la formulación de la segunda ley de la termodinámica y de ahí que sea tan importante. Quiero destacar algo, el contenido que les voy a dar, el esquema del contenido que les estoy cubriendo en este video. He tomado buena parte de la información de una plataforma de la Universidad de Sevilla en el Departamento de Física Aplicada y les estoy anexando aquí este, este hipervínculo. Está realmente muy bien. Felicito a la gente de la Universidad de Sevilla. Un material magnífico, muy bien explicado, muy bien presentado y los animo a que lo revisen porque puede ser un material de apoyo muy importante. Ok, entonces, dicho esto, vamos a hablar pues, de la segunda ley de la termodinámica y voy a comenzar eh, hablando pues de que esta integral puede, cuando se refiere al sistema, voy a leer y explico para no divagar, si el sistema evoluciona variando su temperatura en varios pasos. ¿Esto qué quiere decir? Que tengamos un sistema que cumple un proceso y que intercambia calor con los alrededores y los alrededores en esas distintas etapas del proceso están a distintas temperaturas. Eso es lo que quiere decir esa expresión que estoy poniendo allí. Si el sistema evoluciona variando su temperatura en varios pasos,
a base de ponerse en contacto con distintos ambientes a diferentes temperaturas e intercambiando calor con cada uno de ellos, se cumple. Eh, Se cumple pues que la sumatoria de las relaciones del el calor la primera cantidad de calor intercambiada con un depósito a una temperatura 1 y más la suma de las relaciones de los calores que se intercambien con los distintos depósitos térmicos con los que esté expuesto el sistema, tiene necesariamente que ser menor o igual que cero. Entonces, esta es otra expresión de la desigualdad de Clausius cuando hay más de dos depósitos térmicos con los que se intercambia energía. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir cada término de esta desigualdad? Primero, la integral cerrada, lo que quiere decir es que el proceso que vamos a estar analizando efectúa un ciclo. ¿Okay? Si no efectúa un ciclo, no forma parte de este estudio. De momento, después vamos a hacer una demostración que nos va a permitir eh, evaluar esto que se llama, esto a lo que da origen la segunda ley de la termodinámica, y se lo voy a adelantar más adelante. Más adelante les voy a hablar con mayor amplitud. Entonces, ahí vamos a tener la posibilidad de hablar no de un ciclo, sino de un cambio de estado, un proceso que vaya de un estado 1 a un estado 2. Pero de momento, esta explicación se hace sobre la integral cerrada. ¿Ok? Bueno, está luego el delta de calor, y es la cantidad de calor que entra en el sistema desde un foco situado a temperatura T. Este calor será positivo según el sistema lo absorba o será negativo si lo rechaza. ¿Por qué? Porque la convención de signos que hemos venido estableciendo, con la que hemos venido trabajando, dice que si el calor entra al sistema, el calor será positivo y si el calor sale del sistema, será negativo. ¿Okay? Y por último, el último término de esta inecuación, perdón, no, me equivoqué, el otro término es la temperatura. Esto es súper importante. La temperatura a la que se refiere esta expresión es la temperatura del foco que cede el calor. No se refiere a la temperatura del sistema. ¿Okay? Entonces, eh, es la temperatura del foco térmico con el cual está interactuando el sistema. ¿Okay? No es la temperatura del sistema. Luego, está la desigualdad. Y en este momento, el valor de la integral no es lo más importante. Lo más importante es lo que nos dice o lo que nos indica la desigualdad. ¿Por qué? Porque nos permite clasificar a los procesos en tres categorías que son básicas. La primera es si la integral es negativa, o sea que se cumple la desigualdad. El proceso es irreversible, pero además de ser irreversible, esto quiere decir que es real y que es posible, que puede ocurrir. ¿Ok? Luego está si la integral es nula, es decir, que sea igual a cero, estaremos hablando de un proceso reversible y normalmente se podrá decir que es un proceso considerado, considerado como ideal. ¿Ok? Y la tercera posibilidad que da esta desigualdad perdón, es que la integral sea positiva. Y si la integral es positiva, lo único que quiere decir es que el proceso sencillamente es imposible, que no va a ocurrir. ¿Ok? Entonces, de ahí que sea tan importante el valor, en dónde se ubica la integral. Más que el valor numérico, es saber si es negativo, se refiere a un proceso real e irreversible. Si es cero, es un proceso reversible e ideal. Y si es mayor que cero, simplemente es un proceso imposible. ¿Ok? Muy bien. Para explicar esto, voy a analizar tres casos. Eh, Vamos a hablar de cuando solamente hay dos focos térmicos. Si ustedes quieren revisar cuando hay más de dos focos térmicos, allí en el enlace que les dejé de la Universidad de Sevilla está muy bien explicado. Yo no lo introduje aquí porque me iba a salir extremadamente largo el video. Esa es la razón. Y para lo que quiero resaltar, me era suficiente esto. Yo les recomiendo que revisen, recuerden, revisen ese enlace que está muy, muy bien. Felicitaciones y un gran saludo a la gente de la Universidad de Sevilla.
Bien, entonces los casos que vamos a analizar es solamente cuando existen dos focos térmicos en las dos posibilidades que existen, que el ciclo sea reversible o que el ciclo sea irreversible. Entonces, si el ciclo es reversible, vamos a analizar las máquinas térmicas porque las máquinas refrigerantes, eh, el análisis es prácticamente el mismo y no nos va a aportar nada ahondar en eso. Y en el ciclo irreversible sí voy a analizar las máquinas térmicas y las máquinas refrigerantes porque hay que considerar algunas cosas allí porque vamos a estar trabajando con la parte de la desigualdad y entonces es importante aclarar algunas cosas. Bien, empecemos entonces con el primer caso. Ciclo reversible, máquina térmica. Les recuerdo cómo eran las máquinas térmicas, pues teníamos la máquina térmica, es este círculo verde, que dentro de ese círculo verde se encierra un ciclo termodinámico. Puede ser un ciclo de potencia que tenía caldera, turbina, condensador y bomba. Básicamente, la idea entonces de la máquina térmica es recibir energía, una fracción de esa energía se convierte en trabajo en la expansión en la turbina y la otra parte que se desecha en el condensador como la única posibilidad que se tiene para poder reutilizar el poder cumplir con el ciclo. ¿Okay? Bien, entonces ya he recordado que son las máquinas térmicas y voy a hacer referencia al rendimiento, al ciclo de Carnot. En el ciclo de Carnot eh, teníamos que, y me estoy refiriendo al ciclo de Carnot porque la máquina es reversible. Ojo, como la máquina es reversible, el rendimiento de la máquina térmica va a ser igual al rendimiento que establece el ciclo de Carnot. Y esto es este valor que está aquí, 1 menos el módulo de Q sub L entre el módulo de Q sub H. Se establece módulo porque sabemos, para no tomar en cuenta eh, no nos interesa incluir aquí en este cálculo la dirección respecto de la convección de signo que tenemos establecido y las fronteras del sistema. ¿Okay? Entonces, bien, queda módulo de Q sub L entre módulo de Q sub H va a ser igual a 1 menos T sub L entre T sub H. Operando esto, nos queda nos queda esta relación que al reorganizarla podemos poner que el módulo de Q sub L entre T sub L es igual al módulo de Q sub H entre T sub H. Esta es la primera conclusión importante que ustedes deben anotar en sus apuntes, deben poner en su formulario, porque es bien, bien importante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la cantidad de calor que toma o cede una máquina térmica de una fuente es proporcional a la temperatura de dicha fuerza, de dicha fuente. Perfecto. Entonces, en las máquinas térmicas hay una proporcionalidad del calor que se transfiere, o mejor dicho, la relación calor entre temperatura guarda una proporcionalidad que es igual tanto para el depósito térmico a alta temperatura como para el depósito térmico a baja temperatura. Eso es bien, bien importante. Ok, vamos a, como lo que queremos es demostrar la desigualdad de Clausius, vamos a operar un poco esto. Sabemos entonces que para la máquina térmica el Q sub L es negativo. ¿Y por qué es negativo? Porque sale del sistema. Si esta es la frontera del sistema, la convención de signos dice que el calor que sale es negativo, entonces esta interacción de calor sale del sistema y se va hacia el depósito térmico a temperatura L. ¿Ok? Entonces, para poder eliminar las barras del módulo, pues esto sería equivalente a escribir menos el valor de Q sub L. El Q sub L cuando lo introduzcamos va a dar es un número negativo por la convención de signos. Entonces, al poner esto así, nos queda que menos Q sub L entre T sub L es igual a Q sub H entre T sub H. Bien, al operar esta igualdad, pues podemos saber que si, eh, si pasamos el Q sub H al primer miembro de la ecuación, nos queda negativo, lo podemos multiplicar todo por menos 1 y nos queda esta expresión, que esta relación es válida solamente para ciclos reversibles y esto simplemente lo que está es demostrando la primera parte de la desigualdad, no la desigualdad sino la igualdad.
de la desigualdad de Clausius, ¿ok? Porque era menor o igual a 0, ¿ok? Entonces, esto demuestra la parte correspondiente a la igualdad. ¿Qué es esto? En el caso de las máquinas refrigerantes o bombas de calor, el resultado es el mismo, aunque la cantidad negativa para máquinas refrigerantes es Q sub H. Esto es lo que me refería de que no lo iba a demostrar porque el análisis es exactamente el mismo, solo que en el caso de las máquinas refrigerantes, el valor de calor o la interacción de energía que es negativa visto desde el sistema es Q sub H y no Q sub L como hemos planteado aquí. Ok, esto se cumple para ciclos reversibles. Vamos a analizar el segundo caso que les comenté. Ahora vamos a hablar de ciclos irreversibles también para máquinas térmicas. Entonces, ¿qué teníamos cuando la máquina térmica era irreversible? Que el rendimiento real era menor que el rendimiento máximo o rendimiento reversible o rendimiento de Carnot. ¿Ok? Entonces, se escribía así. Se escribe como una desigualdad. Entonces, pues esto lo podemos operar y cuando lo simplificamos nos queda menos el módulo de Q sub L entre Q sub H menor que menos T sub L entre T sub H. ¿Ok? Para quitar este signo menos, lo puedo multiplicar por menos 1, pero entonces se invierte la dirección del signo de la desigualdad. Entonces nos queda que el módulo de Q sub L entre T sub L es mayor que el módulo de Q sub H entre T sub H. Y esto es tremendamente importante. Vamos a ver qué significa esta expresión. Esta expresión explica por qué el rendimiento real de una máquina no puede ser el ideal, ¿ok? Y es lo siguiente, fíjense la siguiente nota que hay. Lo leo y lo explico. Para dos máquinas térmicas, una reversible y otra irreversible, que operan entre los mismos depósitos térmicos, ambas máquinas, y que reciben la misma cantidad de calor del depósito a alta temperatura, es decir, que reciben el mismo Q sub H. La máquina térmica irreversible va a rechazar o a desechar una cantidad mayor de calor, que es lo que afirma esto. Fíjense, si esto lo comparamos con la expresión anterior que decía que era igual, para que la situación cambie y se cumpla que esta fracción es mayor, si estábamos comparando los mismos Q sub H entre T sub H y T sub L, lo único que permite, lo único que hace posible que esta desigualdad se cumpla es que el calor desechado sea mayor. ¿Ok? Y eso tiene un significado muy, muy importante que lo voy a destacar un poco más en unos segundos. Entonces, hacemos el mismo análisis. Sabemos que si este es el límite de nuestro sistema, que es todo el ciclo de potencia en este caso, el Q sub L sale, luego el Q sub L es negativo, entonces para poder eliminar las barras del valor absoluto, ponemos aquí menos Q sub L. Cuando sustituimos, nos queda menos Q sub L entre T sub L mayor o igual que Q sub H entre T sub H. Entonces, aquí podemos pasar Q sub H entre T sub H, lo podemos pasar para el primer miembro de la desigualdad y quedarían los dos términos negativos. Para quitar ese negativo multiplicamos por menos 1 y se hacen todos los términos positivos, pero se invierte el sentido de la desigualdad. ¿Ok? Entonces, quedándonos Q sub L entre T sub L más Q sub H entre T sub H menor que 0. ¿Y por qué se hace menor? Porque como este término es mayor y es negativo, hace que esto sea un número negativo. ¿Ok? Y esto se va a cumplir en ciclos irreversibles. ¿Por qué es importante esto que estoy diciendo? Bueno, porque eso explica fíjense, si recordamos trabajo neto, al aplicar primera ley, aquí en la máquina térmica es Q sub H menos Q sub L. Eso es trabajo neto. Vale. Entonces, en condiciones irreversibles, este valor es mayor. Luego, esta resta Q sub H menos Q sub L es menor. Y eso hace que entonces el trabajo neto que puede producir una máquina térmica irreversible sea menor que el trabajo neto que puede producir una máquina
térmica reversible. ¿Ok? Esto lo voy a estar repitiendo y afianzando muchas veces porque es muy, muy importante, no solamente para este curso de termodinámica y para el momento que ustedes vayan a presentar el examen. Esto es importante para tu vida como ingeniero, de manera que es súper importante que eh, entiendas perfectamente todo lo que yo te estoy diciendo. Si no entiendes, por la razón que sea, no entiendes, me escriben en los comentarios, me dice cuál es la duda y yo con muchísimo gusto paso a aclararles sus dudas, pero me lo tienen que decir. Bueno, continúo. Voy a hablar ahora, el tercer y último caso que quiero hablar para la demostración pues, de la desigualdad de Clausius vamos a hablar ahora de máquinas refrigerantes. Perdón. Entonces, en las máquinas refrigerantes, el esquema era este, donde para poder llevar la energía en forma de calor desde un depósito térmico a baja temperatura a uno de alta temperatura, era necesario aplicar trabajo. Entonces, dentro de esto que dice máquina refrigerante, pues el ciclo es el que ya les mostré en algún momento, que era el evaporador, la válvula, el condensador y el compresor. No en ese orden. El orden sería compresor, condensador, válvula, evaporador. Sería el orden estrictamente correcto del ciclo al recorrerlo, ¿no? ¿Okay? Bien, entonces, el análisis va a ser el mismo. El análisis comienza por comparar los rendimientos. En el caso de máquinas refrigerantes no hablamos de rendimiento, sino coeficiente de operación. Y sería entonces decir que el coeficiente de operación de una máquina irreversible, una máquina refrigerante irreversible, es menor que el coeficiente de operación máximo o el coeficiente de operación de Carnot o el coeficiente de operación reversible. ¿Ok? Son las tres formas como se los pueden decir, por eso lo remarco tan vehementemente. Ok, entonces, cuando operamos esto, queda la relación Q sub H entre Q sub L pasa al segundo miembro y la relación T sub H entre T sub L pasa al primer miembro. Al simplificar, entonces queda que T sub H entre T sub L es menor que Q sub H entre Q sub L. ¿Ok? Para seguir en la misma línea de análisis, ¿sí? Cuando lo hice para las máquinas térmicas, tanto la ideal como la ideal, en el primer miembro de la inecuación, coloqué la interacción de calor que se desecha. En el caso de las máquinas refrigerantes, lo que se desecha es Q sub H. Entonces no me conviene tenerla de este lado, entonces la invierto y como la estoy invirtiendo, pues cambia el sentido de la desigualdad. ¿Ok? Entonces queda Q sub H entre Q sub L mayor que T sub H entre T sub L. Cuando lo reorganizo, queda que Q sub H entre T sub H es mayor que Q sub L entre T sub L. Y esto es exactamente lo mismo tiene el mismo significado de la parte de correspondiente a máquinas térmicas. ¿Por qué? Porque en las máquinas térmicas decíamos que era Q sub L, pero en general era el calor que se rechaza, que se desecha. En el caso de máquinas refrigerantes, también para que se cumpla la desigualdad, se establece que el calor que se rechaza, en este caso Q sub H, entre T sub H, es mayor que el Q sub L entre T sub L. Entonces, el Q sub H, que es para que esto se cumpla, si lo comparamos con una máquina refrigerante reversible, que sería igual, ¿sí? En vez de mayor, sería igual. Para que esto se cumpla, este valor de Q sub H es el que tiene que ser mayor. ¿Cómo lo diríamos? Bien, para dos máquinas refrigerantes, una reversible y otra irreversible, que operan entre los mismos depósitos térmicos y que reciben la misma cantidad de calor del depósito a baja temperatura, la máquina irreversible rechaza o desecha mayor cantidad de energía en forma de calor. Y es lo que estoy diciendo en este punto. ¿Ok? La cantidad de Q sub H, esta relación Q sub H entre T sub H es mayor que la relación Q sub L entre T sub L. Bien, vamos a demostrar la desigualdad de Clausius, como hemos venido haciendo en los otros casos. Entonces sabemos que para máquinas refrigerantes el Q sub H
es el negativo, porque si este es el límite del sistema, el Q sub H abandona el sistema, luego por la convención de signos Q sub H es el negativo. Entonces, el módulo de Q sub H se puede escribir como menos Q sub H. Al sustituirlo acá y eliminar las barras de módulo, nos queda menos Q sub H entre T sub H mayor que Q sub L entre T sub L. Bien, esta desigualdad se puede operar pasando este Q sub L entre T sub L, pasándolo al primer miembro, va a pasar negativo y nos quedan los dos números negativos. Para que no sean esos dos números negativos, lo multiplicamos por menos 1 y nos quedan entonces, las relaciones nos quedan positivas, pero se invierte el signo, el sentido de la desigualdad, quedándonos entonces que Q sub L entre T sub L más Q sub H entre T sub H es menor que 0. Y esto se cumple para ciclos irreversibles y simplemente lo que hace es confirmar la desigualdad de Clausius. ¿Ok? Perdón. Bien, continúo. Vamos a hablar ahora de la evaluación de la entropía para procesos reversibles e irreversibles. Fíjense que con cosas tan curiosas ocurren en termodinámica que constantemente hay que hablar, nombrar términos que no se han explicado completamente. Entonces yo les estoy hablando de entropía y no les he definido lo que es la entropía, pero en este momento lo voy a hacer. ¿Ok? Entonces, en el año 1865, el señor Rudolf Clausius estudia esta desigualdad en diversos ciclos, tal como se muestra en la figura. Entonces, el señor Rudolf Clausius, que fue el que enunció el cumplimiento de esta desigualdad, hizo el siguiente análisis. Si tenemos un ciclo que se cumple desde el estado 1 hasta el estado 2, entonces ese ciclo se puede cumplir bien por una trayectoria reversible y podemos devolvernos por una trayectoria también reversible. Entonces, en ese caso, la integral cerrada va a ser igual a la integral de 1 a 2 de la relación de calor entre temperatura por la trayectoria A, que es la reversible, más la trayectoria ahora de 2 a 1 de la misma relación por la trayectoria C, que es una trayectoria reversible. Como las dos trayectorias involucradas son reversibles, entonces de esto debe ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, para que esto se cumpla, lo que hay es que operar esto y nos queda que menos la integral de 2 a 1 del calor entre la temperatura por la trayectoria C. Esto matemáticamente se puede operar y entonces este signo, para eliminar este signo menos, simplemente lo que teníamos que hacer es invertir los límites de la integral y queda entonces que, fíjense que queda algo estupendo, que es que la integral de 1 a 2 de la relación de calor entre temperatura por la trayectoria A es igual a la integral de 1 a 2 también de calor entre temperatura por la trayectoria C. ¿Por qué esto es importante? Bien, porque aun cuando estamos involucrando una variable que depende de la trayectoria, estamos obteniendo que el, valor de esta integral o de la relación de calor entre temperatura no depende de la trayectoria. Leo y amplío. Clausius demostró que la integral del cociente del calor y la temperatura para cualquier proceso reversible es función de estado y no de trayectoria. ¿Qué quiere decir que sea función de estado y no de trayectoria? Que la diferencia no depende de cómo llegaron, de cómo se fue de un lugar a otro, sino simplemente depende del final y del inicio. Eso establece lo que es una propiedad termodinámica y este señor Rudolf Clausius la denominó entropía y la denotó con la letra S. ¿Ok? Entonces ya hemos hablado, finalmente hemos podido hablar de lo que es entropía y entenderlo. ¿Ok? Entonces, como la entropía es una propiedad, la diferencial es exacta. Entonces el operador es D, no delta, como acá. Entonces, el diferencial de entropía corresponde a la relación de calor entre temperatura, siendo el calor también en forma diferencial, pero este diferencial inexacto, ¿ok? Por la trayectoria reversible.
Entonces queda que la variación de entropía desde el estado 1 al estado 2 corresponde al valor del integral por la trayectoria reversible. ¿Ok? Y esto es entropía. Quiero mostrarles algo. Ahora voy a cumplir este mismo análisis, pero ¿qué pasa si nos vamos si cumplimos este ciclo por la trayectoria, incluyendo la trayectoria irreversible? Pues se cumpliría entonces la desigualdad. Si cumplimos el ciclo 1, 2, 2, 1, yéndonos por B, que es irreversible, y retornando por C, que es reversible, nos queda pues que eh, la integral de 1 a 2 de calor y temperatura por la trayectoria irreversible más el recorrido de 2 a 1 de calor entre temperatura, pero por la trayectoria reversible. Esto tiene que ser menor que 0. Entonces, bien, a esta expresión se le puede restar la expresión anterior, la que se cumple para proceso reversible. La recuerdo, que es esta que está aquí. Si restamos esto, entonces nos queda este término, aquí está escrito completamente, menos este integral, menos este integral. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes que aquí aparecen dos términos que son comunes. El de la trayectoria C. Entonces, como son los mismos, pues se pueden eliminar, quedando entonces que la integral de 1 a 2 del calor entre temperatura por la trayectoria irreversible es menor que la integral de 1 a 2 de calor entre temperatura por la trayectoria reversible. Este término que está aquí, Clausius le dio el nombre de entropía, y entonces de diferencial de entropía, y podemos entonces operar y nos queda que la variación de entropía de 1 a 2 es mayor que esta integral para procesos irreversibles. ¿Ok? Entonces, fíjense, como queda esta desigualdad y normalmente es incómoda, entonces para poder eliminar esta desigualdad, pues podemos decir que se introduce un nuevo término que se llama generación de entropía. Este término de generación de entropía lo pueden encontrar como, así como lo estoy escribiendo yo en este momento, como S sub gen, o sea, de entropía generada, y la forma diferencial de este término es con el diferencial inexacto. ¿Okay? Entonces, ¿cómo estoy eliminando la desigualdad? Bueno, digo que esto va a ser un valor igual a la integral y como es mayor, pues habrá que sumarle algo para que se cumpla que sea mayor. ¿Ok? Entonces, fíjense, esto que está acá es muy importante porque dice la desigualdad de Clausius equivale a decir que la producción de entropía en un sistema es siempre positiva en un proceso irreversible o nula en un proceso reversible. Nunca va a ser negativa. ¿Ok? ¿Y por qué nunca va a ser negativa? Porque este valor de generación de entropía para que se pueda cumplir esto que está aquí siempre tiene que ser un valor mayor que cero. De aquí es que se desprende esa tendencia que está muy, muy generalizada, que cuando hablan de entropía quieren decir que es una medida del desorden. A mí realmente esa afirmación no me gusta del todo. Eh, es común que ocurra que la consecuencia de la generación de entropía haya cierto caos o cierto desorden. Eso es verdad, pero realmente la primera consecuencia de entropía es, lo que representa es energía que estaba siendo transportada en forma de calor y que no se pudo convertir en trabajo. ¿Ok? Eso es lo que realmente representa la entropía. Entonces, ¿qué pasa? Como es una entropía, es una energía que no se aprovechó y que quedó como calor, pues se convierte en irreversibilidad, en desecho. Y como es desecho, pues se le llama que eso es un desorden. ¿Ok? Pero a mí me gusta más no llamarla desorden porque me parece que no es exacto. ¿Ok? Bien, eh, ahora voy a hablarles del principio de incremento de entropía, que es muy importante porque habla pues de esto voy a poder explicar y ustedes van a poder entender
esto de que el mundo va hacia un incremento de entropía, una condición de mayor desorden y por eso eh, hay gente fatalista, ¿no? Pero bueno, ¿de dónde sale todo esto? Dice, eh, en el caso de, de un sistema aislado, si, si, si recuerdan cuando lo explicamos hace muchos videos atrás, en un sistema aislado es que no intercambia calor ni trabajo con nadie. Es tan grande que no comparte, no transfiere ni energía ni como calor ni como trabajo. Entonces, en ese caso, pues podemos decir, podemos afirmar que el diferencial de calor es igual a cero. Luego, la variación de entropía, necesariamente, a partir de la expresión anterior, es mayor o igual que cero y se tiene que cumplir en un sistema aislado. Entonces, eh, para un sistema aislado, la entropía es una función creciente en todo proceso real. Eso es, estoy repitiendo lo que concluimos en la diapositiva pasada. Adicionalmente, es solo si el proceso es reversible, la entropía permanece constante. Entonces, la única forma de que esto sea igual a cero es que estemos hablando de un proceso reversible y eso es un proceso ideal. ¿Ok? Bien, entonces, para que esto se cumpla y poder operar, pues vamos entonces a trabajar con la entropía del universo, que es el único sistema que yo les comenté en su momento, que era lo suficientemente grande como para poderse considerar un sistema aislado. ¿Ok? Entonces, el universo está constituido de qué? Va a estar constituido del sistema más todos los alrededores. Como ya no, cuando digo todo, es todo, ya no queda más nada por fuera. Luego no hay forma de que intercambie ni calor ni trabajo con nada, porque se supone que al ser el universo, al ser todo, pues simplemente no hay nada fuera de él. ¿Okay? Ustedes les pido que no se vayan a enredar porque sí, pero es que el universo es infinito, entonces ¿hasta dónde? Supongamos que podemos atrapar todo y dentro de ese todo tenemos el sistema más los alrededores. Entonces, el delta S del universo, ¿a qué va a ser igual? A todo lo que ocurra dentro de él. ¿Y qué ocurre dentro de ese universo? Pues está la variación de entropía del sistema y está la variación de entropía de los alrededores. Y por segunda ley tiene que ser mayor o igual que cero y ese sería el proceso general. Ahora, por definición, entropía va a ser igual a la variación de al calor transferido entre la temperatura desde el sistema más el calor que intercambie los alrededores entre la temperatura de los alrededores. ¿A qué va a ser igual a esto? Bueno, a la sumatoria de las entropías que se generan como consecuencia de todos los procesos. ¿Okay? Entonces, fíjense ustedes que el calor que gana el sistema lo pierde los alrededores. ¿Sí? Están condenados. O sea, porque de algún lado tiene que salir la energía. Si el sistema desprende calor, ¿quién lo recibe? Los alrededores. ¿Cuánto reciben? Lo que el sistema entregó. Luego, el calor, tanto para el sistema como para los alrededores, es un término común. Y al operar ese término común, podemos decir que este calor que estamos considerando positivo, eh, puede salir de esta expresión y nos queda como se está poniendo aquí. ¿Por qué sabemos que este número es positivo? Bueno, estamos asumiendo que este término, delta Q, es positivo, ¿sí? 1. Y para que sea positivo, para que el calor entre al sistema, ¿qué tiene que ocurrir? Que la temperatura de los alrededores sea mayor que la temperatura del sistema para que el flujo de calor, que es la transferencia de energía de un punto de alta temperatura a un punto de baja temperatura, sea posible. Entonces, T sub 0, T sub 0 es mayor que la temperatura del sistema. Luego, la fracción 1 entre T necesariamente va a ser un número mayor que la fracción 1 entre T sub 0, porque T sub 0 es un número mayor. Entonces, esta fracción es más pequeña que esta. Como esta fracción es más, como esta fracción es más alta que T sub 0, luego este número es positivo. Y este número que también el calor que estamos considerando que ingresa al sistema también es un número positivo,
luego delta S necesariamente va a ser un número positivo, cumpliéndose entonces la desigualdad. ¿Ok? Entonces, en todo proceso real, la entropía aumenta si el proceso es irreversible o permanece estacionaria si el proceso es reversible, pero nunca, nunca disminuye. ¿Ok? Estas son de las cosas, eh, a mí no me gusta usar los términos ni siempre ni nunca porque son eh, muy definitivos. ¿Ok? Pero en este caso de la segunda ley, sí es bien importante que ustedes entiendan el acento que yo le estoy dando a esta segunda ley. La entropía nunca disminuye. Si disminuye, el proceso es imposible. ¿Ok? Bien, vamos entonces a desarrollar un poco a ver cómo vamos a hacer para calcular eh, entropía. Bien, entonces están las relaciones termodinámicas con entropía. ¿Qué es esto? Vamos a recordar la primera ley de la termodinámica que dice que el calor menos el trabajo es igual a la variación de energía interna para un sistema simple compresible. Entonces, sabemos por segunda ley, despejando del enunciado de la segunda ley como igualdad, nos queda que el, el calor es igual al producto de la temperatura por diferencial de entropía. ¿Ok? Entonces, y sabíamos también que el trabajo para una masa de control corresponde a la presión por el diferencial de volumen. Si sustituimos todo eso en la expresión inicial, nos queda entonces que queda calor es TdS por la variación de energía interna más la presión por el diferencial de volumen. Y esa va a ser una primera expresión que nos va a permitir determinar la variación de entropía. Pero esto lo podemos desarrollar un poco más. Si recordamos la definición de entalpía, pues entalpía estaba definida como la energía interna más el trabajo de flujo. Dicho esto, es más la presión por el volumen. Y ese producto, presión por el volumen, es la energía necesaria para hacer que U se mueva. ¿Ok? Entonces, al derivar esto, nos queda derivada de entalpía, va a ser igual a la derivada de la energía interna más la derivada del producto, ¿ok? Porque estas dos propiedades varían, ninguno de ellos permanece constante. Entonces, matemáticamente la derivada de un producto es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, ¿ok? De aquí podemos despejar diferencial de U, ¿ok? Nos queda esta expresión que está aquí y si esta expresión la sustituimos en la primera que ya conseguimos, nos eh, vamos a obtener que TdS es igual a du, pero du es dH menos P por diferencial de volumen menos volumen por diferencial de P, más este término que está aquí, que es P por diferencial de volumen. ¿Ok? Entonces aquí hay términos comunes y quedan P por diferencial de volumen más, menos P por diferencial de volumen más P por diferencial de volumen, se puede cancelar, se va y nos queda entonces esta expresión TdS. Estas expresiones le dicen las ecuaciones TdS o es muy común, es más común que reciban nombres de ecuaciones de Gibbs. ¿Ok? Entonces, tal y como están estas expresiones, solamente involucra como propiedades intensivas, involucra la temperatura y la presión, y tanto la entalpía como el volumen como la entropía tienen, en este momento están como propiedades extensivas. Si dividimos todo entre la masa, pues entonces las podemos convertir en propiedades eh, específicas e intensivas y toman esta forma. Esta forma es muy importante porque nos permite entonces eh, tener el valor de las propiedades y las propiedades las conseguimos bien en la tabla termodinámica o bien las calculamos por algún artificio matemático que se esté aceptado. ¿Okay? Entonces, bueno, nos quedamos con estas dos expresiones. Anoten estas dos expresiones, la ecuación de Gibbs, desde el punto de vista extensivo o intensivo. ¿Ok? En las presentaciones de las ecuaciones tienen esas dos presentaciones, con propiedades extensivas o independientes de la masa con propiedades específicas. ¿Ok? Vale. Muy bien, continúo. Vamos a hablar ahora de las consecuencias del principio de incremento de entropía. ¿Por qué? Porque esto es fundamental. ¿Y por qué es fundamental?
porque es precisamente con ocasión de la entropía que se desperdicia energía. Y a ti como ingeniero te van a contratar para que tú des alternativas, valores situaciones y des alternativas que disminuyan la energía perdida. ¿Por qué queremos disminuir la energía perdida? Porque cuesta dinero, porque tiene impacto ambiental. Entonces, por eso es importante entender que la entropía es lo que necesitamos disminuir. Sabemos que no la vamos a poder obviar, sabemos que no la vamos a, no podemos llegar a la condición ideal, no se puede, pero sí podemos hacer el esfuerzo de acercarnos lo más posible. Y esa es tu función como ingeniero. Entonces, es súper importante entender perfectamente esto que yo estoy explicando. Entonces, eh, parto de esta expresión, ya la habíamos hablado, eh, que permitía entonces eliminar la desigualdad, y el significado de esta expresión es que el término de generación de entropía, el diferencial de generación de entropía, es igual a cero cuando el proceso es reversible y es mayor que cero para procesos irreversibles. Esto es simplemente repaso. Entonces, esta expresión, si yo de esta expresión despejo el calor, eh, y ese calor va a ser el calor irreversible, porque estoy incluyendo el término de generación de entropía, pues queda esta expresión a la que le voy a dar el número 2, ¿ok? Muy bien, entonces hay otras cosas que podemos saber. Por primera ley podemos establecer que el calor irreversible es igual a la variación de energía interna más el trabajo. Bien, pero también sabemos que por primera ley la variación de energía interna no depende es una propiedad y no depende de que sea reversible o irreversible. Entonces, la primera ley, la variación de energía interna la podemos evaluar a partir de la primera ley en condiciones de procesos reversibles, de condiciones ideales. Y sería el calor reversible menos el trabajo reversible. Entonces, si sustituimos, perdón, si sustituimos la expresión 2 y 4 la sustituimos en la expresión 3, va a dar algo muy interesante. ¿Por qué? Porque nos queda calor irreversible. Calor irreversible es todo esto, TDS menos T generado. ¿Igual a qué? A variación de energía interna. Variación de energía interna es calor reversible menos el trabajo reversible. Más esto que está aquí, el trabajo irreversible. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué nos dijo el señor Clausius? Que TDS era igual al calor reversible. ¿Ok? Entonces esto se cancela. Cuando esto se cancela, podemos obtener una expresión que nos hable de a qué es igual el trabajo irreversible. Entonces, si este trabajo reversible lo pasamos al primer miembro y reestructuramos la expresión, nos queda que el trabajo irreversible es igual al trabajo reversible menos la energía que se pierde en forma de calor por concepto de entropía. Esta expresión es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque explica cómo es que el trabajo irreversible no puede llegar a ser igual al trabajo reversible. Y no puede ser igual porque una fracción de la energía se pierde, se disipa, no se puede aprovechar y se disipa en forma de calor o alguna irreversibilidad que se va a cuantificar como calor. ¿Ok? Entonces, esta expresión es muy importante y la vamos a usar. Probablemente ustedes la van a usar más en sus vidas profesionales que en los ejercicios que voy a hacer, porque no puedo cubrir todo el ámbito de estudio para lo que nos dan estas expresiones, sino voy a hacer unos cuantos ejercicios. Pero para ti como ingeniero esta expresión es fundamental, es fundamental que lo entiendan perfectamente. El trabajo irreversible no puede ser igual al trabajo reversible porque hay una fracción de la energía que se disipa, que se rechaza en forma de calor y corresponde con la entropía generada. ¿Ok? Bien, dicho esto, vamos a hablar entonces de entropía para sustancias puras y para gases ideales. Cuando estemos hablando de sustancias puras, pues nos vamos a valer de algunos gráficos. Está el diagrama TS, va a ser el que más vamos a usar. El diagrama HS. Este diagrama a mí particularmente no me gusta, me parece muy incómodo.
pero hay gente que lo usa en algunos procesos, ¿ok? Luego está el diagrama pH, o también se llama diagrama de Molière. En esta etapa no creo que lo vayamos a usar, pero sí, este gráfico es muy importante cuando se hace análisis de evaluación de cargas térmicas en un área de la termodinámica que se llama ciclometría. Entonces, en refrigeración y aire acondicionado, este diagrama es el caballo de batalla en todos los cálculos, ¿ok? Y en la representación de todos los procesos tiene lugar, eh, es protagonista este gráfico. En esta parte de la termodinámica o en este curso, el que más vamos a utilizar es el diagrama TS. Tiene tiene la misma forma de los gráficos que hemos venido trabajando. La particularidad es que las líneas de volumen específico constante tienen esta forma, ¿no? ¿Ok? De resto, las isóbaras tienen el mismo, la misma pendiente, la misma forma que del gráfico temperatura-volumen específico. Bien, ahora, para este gráfico, si estamos en condiciones de líquido saturado, sería esta parte desde el punto crítico a la izquierda, entonces la entropía va a ser igual al S sub F, que lo conseguimos en las tablas termodinámicas. ¿Ok? Si el estado es de vapor saturado, entonces es del punto crítico a la derecha y la entropía va a ser igual entonces a S sub G. Cuando estamos dentro de la zona del equilibrio líquido-vapor, se cumple que se necesita una propiedad intensiva adicional, ¿ok? Y echamos mano de lo que se llama título o calidad. Y entonces se cumple lo mismo que esto ya lo expliqué para volumen, para entalpía y para energía interna. Entonces la entropía se cumple que es S sub F más la calidad o título por la diferencia de S sub G menos S sub F. Esto en el caso pues de que estemos en la zona de equilibrio líquido-vapor, es decir, dentro del domo, ¿ok? Y aquí también se cumple algo que es bien importante y es cuando estamos en estados termodinámicos de líquido comprimido para presiones inferiores a 5 megapascales. ¿Qué hacíamos allí? Bueno, aproximábamos a S sub F leyendo por temperatura. En este caso se hace lo mismo. Entonces la entropía va a ser aproximadamente igual al valor de S sub F obtenido o leído en la columna por temperatura. Esto solamente es válido para presiones inferiores a 5 megapascales. ¿Se incurre un error? Sí. ¿Tenemos alternativas? No. ¿Ok? Entonces, esto en cuanto a la determinación de la entropía para sustancias puras. Ahora vamos a hablar de gases ideales, que se complica un poquito más. Cuando estamos en gases ideales vamos a hablar de dos tipos de procesos, los procesos adiabáticos reversibles y el proceso politrópico reversible. Entonces, las ecuaciones de Gibbs establecían esto que estaba aquí y cuando hablábamos de gases ideales, el diferencial de energía interna y el diferencial de entalpía eran función de los calores específicos. Entonces, y los calores específicos son una función de la temperatura. Cuando lo sustituimos en la expresión, pues nos queda las ecuaciones TDS o las ecuaciones de Gibbs adoptan esta eh, forma. Si dividimos todo entre temperatura e integramos para obtener la variación de entropía, pues nos queda que la variación de entropía va a ser igual a la integral de diferencial de entropía, y esto va a ser igual entonces a esta integral de los calores específicos por diferencial de T entre T, más el término P por diferencial de volumen, esa integral por los límites de integración corresponden al estado termodinámico. Entonces, ahí podemos seguir trabajando un poco y antes de seguir simplificando esta expresión, esta expresión P entre T, si tomamos en cuenta el modelo de gas ideal, y lo podemos tomar porque estamos hablando precisamente de gases ideales, donde se cumple que es presión por volumen específico es igual a R por la temperatura. Si pasamos la temperatura aquí a dividir, nos queda que la relación P entre T es igual a la relación R entre volumen específico. Y para que aparezca esta, si usamos V entre T, va a ser igual a R entre P. ¿Ok?
Si sustituimos estas igualdades aquí para simplificar la expresión, pues nos quedan estos términos que están aquí, que son mucho más sencillos de operar. ¿Ok? Entonces, recuerdo las, recuerdo las expresiones, son estas que están aquí. Bueno, entonces aquí hay cosas que se pueden resolver de manera directa, estas integrales se pueden resolver de manera directa, y aquí llegamos a una circunstancia, ¿sí? Y es cómo vamos a considerar la variación de los calores específicos. Hay varias posibilidades que las voy a mencionar y con eso termino este video. Entonces, eh, lo primero que debemos hacer para resolver la integral es, bueno, si consideramos que los calores específicos son constantes con la temperatura, el C sub E y el C sub P se hacen igual a C sub V0 y C sub P0, que son valores constantes, salen de la integral y al integrar entonces nos queda esta expresión al integrar diferencial de t entre t. Perdón. ¿Ok? Esta expresión es un poco más compleja porque se introduce el logaritmo neperiano, pero no reviste tampoco nada del otro mundo. ¿Ok? Entonces, cuando consideramos calores específicos constantes con la temperatura, la variación de entropía va a ser función del C sub V0 y C sub P0 en estas expresiones. Bien, ahora, ¿qué ocurre cuando no consideramos el calor específico constante? Bueno, entonces simplemente el cambio de entropía es necesario eh, resolver la integral y esta integral está resuelta, está tabulada. Entonces, esta integral está tabulada y a esos valores se le llama entropía estándar. Ese S con ese cero en el exponente corresponde a la integral desde un valor de referencia hasta el valor de temperatura. En este caso, si quisiéramos hallar la entropía estándar a la temperatura 2, sería desde un valor 0, que sería la base o la referencia de la tabla. Normalmente se considera que el eh, el punto de congelación del agua corresponde al valor 0, y eso es simplemente una referencia. Entonces, se hace esa integración diciendo desde 0 hasta T2 del valor de esta integral. Entonces, esto facilita mucho las cosas, ¿ok? No estamos hallando el valor de la entropía en el estado, en el preciso, en el estado 2. Es importante entender que lo que estamos hallando es una diferencia entre el valor de la temperatura y el valor que se consideró como referencia de la tabla. ¿A qué tabla me estoy refiriendo? Bien, me estoy refiriendo a esta tabla. Esta expresión queda resuelta, se puede reescribir como sustituyendo la integral por esta diferencia, y este S2 estándar y S1 estándar lo vamos a obtener de la tabla de las sustancias con la que estemos trabajando, que es una tabla que está hecha con calores específicos variables. Entonces, para un valor de temperatura, obtenemos el valor de entropía estándar. Entonces, solamente aclararles que cada valor de esto no es un valor puntual, es un valor que está referido a la base de la tabla que se está construyendo. ¿Ok? Y solamente se puede usar en esta expresión que está aquí. Decir que a 200 Kelvin la entropía del aire vale 1.29559 no es correcto. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, ya hemos resuelto esta parte. Tenemos una primera alternativa cuando los calores específicos son variables. Pero esto se puede trabajar un poco más. Y si el proceso es adiabático reversible, en el caso de que el proceso es adiabático y es reversible, entonces la entropía se hace constante y aparece lo que se conoce como el proceso isoentrópico. ¿Okay? El proceso adiabático reversible es en realidad un proceso a entropía constante, llamado también isoentrópico, y se cumple tanto para sustancias puras como para gases ideales. Entonces vamos a desarrollar un poco más las ecuaciones de calores específicos porque nos van a dar algunas cosas importantes. Solamente quiero resaltar que
Los procesos adiabáticos reversibles, ya hemos hablado de ellos cuando yo les expliqué los procesos politrópicos, eh, pero en aquel momento les dije que me iba a ampliar después. Este es el momento en el que me estoy ampliando. Es el momento en que puedo hablar entonces que un proceso adiabático corresponde con un proceso adiabático reversible y un proceso ideal y que se llama isoentrópico. No tenía sentido que les dijera que ese era que el proceso adiabático reversible corresponde a un proceso isotrópico porque no les había presentado la entropía. Pero ahora sí. Bien, entonces, fíjense, cuando aquí tenemos dos posibilidades para el proceso adiabático reversible. Si el proceso es adiabático reversible considerando calores específicos constantes, pues entonces la variación de entropía vale cero y, y estas expresiones quedan como están, como se las estoy mostrando. En el entendido de que R corresponde a C sub P0 menos C sub V0 y que la relación de calores específicos la llamamos K. Cuando operamos estas dos expresiones y sustituimos, hacemos simplificaciones para, para poner todo en términos de K, bueno, vamos a obtener las expresiones que yo ya les demostré en algún momento eh, y se las demostré para el proceso politrópico. Entonces, son las mismas ecuaciones, solo que en este caso el valor de n corresponde con el valor de k. Entonces, el proceso politrópico, donde n es igual a k, se refiere al proceso adiabático reversible del gas ideal. ¿Ok? Muy bien. Esto es válido solo para gases. Ojo, esto es válido solo para gases. Bien. Hay algo más. Ya les he hablado cuando los calores específicos son constantes. Ahora, ¿qué pasa cuando los calores específicos son variables? Bueno, la variación de entropía entonces sigue siendo cero y ahora las expresiones son esta que está acá. Esto lo podemos operar para despejar la presión, la relación de presiones, y nos queda pues que la presión 2 entre presión 1 va a ser igual a la exponencial de la entropía estándar a la temperatura 2 entre R entre el exponencial de la entropía estándar, o sea, el exponencial elevado a la entropía estándar a la temperatura 1 entre R. Entonces, queda que esta función es una función de la temperatura, porque la entropía, la R es una constante, perfecto, pero la entropía estándar sí depende de la temperatura. Entonces, este valor es una función de la temperatura y se crea, o sea, los que estudiosos de esto nombraron una nueva propiedad a la que le dieron el nombre de presión relativa y entonces esta expresión se puede escribir como presión 2 entre presión 1 es igual a la presión relativa a la temperatura 2 partido de la presión relativa leída a la temperatura 1. ¿De dónde sacamos las presiones relativas? Pues de la tabla. De la misma tabla donde sacábamos entropía estándar, tenemos una columna donde se puede leer la presión relativa. Entonces les digo todavía más. Si utilizando el modelo de gas ideal y desarrollando para la relación de volúmenes, pues simplemente queda, por la ecuación del modelo de gas ideal, el volumen se puede escribir como presión 2 partido de temperatura 2 y el volumen 1 como presión 1 partido de temperatura 1. ¿Ok? Entonces, esto, presión 2 entre presión 1, corresponde a esta fracción y se puede sustituir y queda este término que está acá. A este término que está acá se le dio también el nombre, así como se creó la presión relativa, se crea el volumen relativo. Es otra posibilidad que nos da más holgura para determinar los estados termodinámicos. Y este volumen relativo, ¿de dónde lo vamos a sacar? Está tabulado en la tabla de la sustancia considerada como gas ideal con calores específicos variables. Y bien, con esto hemos cubierto toda la parte teórica correspondiente a segunda ley para sistemas. Hasta aquí llega el ejercicio y de aquí en adelante lo que vienen son vienen ejercicios. Hasta aquí llega la teoría, quise decir. Entonces,
Me voy a despedir de ustedes con un proverbio chino que me pareció muy, muy interesante, que dice lo siguiente: si no estás dispuesto a aprender, nadie te puede ayudar. Si estás dispuesto a aprender, nadie te puede parar. Y eso es lo que yo quiero para ustedes, que nadie los pueda parar porque ustedes no cesen de aprender y que cada vez sean mejores en su área y que se hagan los mejores especialistas y que aporten las mejores soluciones. Eso es lo que yo eh, quiero y deseo para todos ustedes, que sean unos ingenieros magníficos, porque el planeta necesita gente magnífica. ¿Ok? Entonces, si te ha gustado, bueno, esto es todo. Dale like, compártelo y activa las notificaciones. Y por sobre todas las cosas, suscríbete al canal, que tenemos muchas cosas todavía por aprender. Muchas gracias. Adiós.